Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traemos la SFB 650 o en otras palabras la Gladius de Suzuki del año 2012. Quiero que vean su diseño, es un diseño muy particular, más al estilo italiano. Los japoneses cuando la hicieron, quisieron hacer algo así como más elegante, algo un poquito diferente. Si recordarán, la SB650, como la que tiene Kafkaski Rider, era muy parecida. De hecho, el dato curioso es que es el mismo motor, solamente que ahora tenemos un cuadro diferente tipo Trellis. Este es un cuadro de acero, no es de aluminio. Las personas que no conocen muy bien de motos, e incluso las que conocen de motos, podrían llegar a confundirla con una moto italiana, como podría ser una Brutale. Es algo más al estilo de ese tipo. Trataron de hacer una moto que fuera un poco barata, pero con la fiabilidad que tenían ya de hace muchos años Suzuki, y por eso están usando el motor de la SB650, que también podemos ver en la Suzuki V-Strom. Es un motor muy fiable, pero confían tanto en este motor que lo usan en muchas motocicletas. Es un motor en L a 90 grados de 645 centímetros cúbicos, obviamente enfriado por líquido de OHC, o sea doble árbol de levas a la cabeza. Tiene 71 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto y 63.1 Nm a 7600 revoluciones por minuto. Es un motor que tiene mucho torque y tiene un sistema especial que se llama SDTV, que significa Suzuki Dual Throttle Valve, que básicamente es un tubo que tiene doble válvula de admisión, y una es controlada por la computadora y otra por el acelerador. La primera funciona mecánicamente y la segunda ya dependiendo de la posición de la primera y dependiendo de lo que diga la computadora. ¿Esto para qué? Para darnos más eficiencia, un poquito más de torque, y Suzuki nos asegura que es para un poquito más, digamos que de control de emisiones, pero sí, es un sistema que deriva de las GSX-R, la gama deportiva de Suzuki. Tenemos una caja de 10 velocidades y unos inyectores un poquito más poderosos, son de 10 orificios y son 2 inyectores por cilindro y obviamente 4 válvulas a la cabeza en cada cilindro. Tenemos barras de 41 milímetros con 2 discos de 290 milímetros. Hay unas versiones ABS, en este caso esta no es la ABS. Y tenemos llantas de 120/70 RIN 17, es la medida de todas las deportivas. ¿Por qué? Porque esta moto nos permite una conducción un poco deportiva, un poco agresiva, pero obviamente con este motor tenemos características un poquito que nos ayudan más citadinamente y en carretera. Ya contra motos deportivas digamos que tendríamos una desventaja, pero ¿por qué? Porque ese motor fue diseñado totalmente para otra cosa. Es un motor que nos funciona muy bien en la ciudad y muy bien en carretera. En este caso tenemos un escape Two Brothers que se ve hermoso, ustedes saben que es de mis favoritos, y en la llanta trasera tenemos una 160/60-17 con un basculante de aluminio y una suspensión trasera ajustable en precarga en 6 niveles. Son rines de 5 brazos y un disco de 240 milímetros. Es un disco bastante grande. Quiero que vean su tablero. Básicamente tenemos un tacómetro que llega hasta las 10.500 revoluciones. Indicador de marcha. Acá tenemos el indicador de falla de motor. Los kilómetros por hora en pequeño. Si nosotros le damos en set, tenemos trip 2, un promedio, la hora y el odómetro. Bueno, en este caso tenemos unas como burbujas donde tenemos la neutral, las luces altas, un indicador de inyección de gasolina, y bueno, en este aquí no se alcanza a ver, pero creo que este y este no tienen nada. En la piña izquierda tenemos luces altas, luces bajas, direccionales, botón de intermitentes, claxon y botón de luz de paso. En la piña derecha tenemos el botón de paro de emergencia, así como la marcha. La altura del asiento de 785 milímetros, es un asiento muy bajito. ¿Por qué? Porque cuando diseñaron esta moto decidieron que fuera una moto fácil de manejar, que se pudiera funcionar muy bien en la ciudad.
entonces podemos bajar los dos pies sin ningún problema. Recuerden, las deportivas están rondando los 820, 830, entonces esta con 785 la verdad es que está genial. Pesa alrededor de 202 kilos ya con líquidos. Tiene un tanque de 14.5 litros. Y bueno, esta moto se dejó de fabricar más o menos por ahí del 2015, 2016. Pero hoy en día ya no la puedes encontrar en la agencia. Sin embargo, estuvo muchos años en el mercado. Y es una moto que merece la pena que esté en este canal. Esta moto cuando salió de agencia costó alrededor de unos 140,000 pesos. Hoy en día más o menos ya no la puedes encontrar en la agencia, pero más o menos creo que del 2015 salió más o menos como en 160,000 pesos. Y hoy en día, esta aquí es 2012, la puedes conseguir más o menos en unos 90,000 pesos ya usada. Y pues vamos con la prueba, amigos. Bueno, amigos, de primera impresión es una moto que es bastante cómoda. La posición de conducción es muy buena. Esos 202 kilos definitivamente se sienten. Pero lo interesante es que aunque se siente pesada, es muy fácil moverla. Responde muy bien a lo que ordenas. Tiene muy buen torque. Lo que me gusta de este motor, si recordarán la V-Strom, es el mismo motor, pero en este caso tenemos un poquito más, digamos, de sensación más de poder, porque es otra configuración del motor. Y bueno, esta moto pesa obviamente menos. De verdad que estos motores los siguen usando en varias motos porque es un motor muy fiable. 70 en primera, señores, más o menos segunda como 90, un poquito más, unos 92. Aunque ahorita nada más tenemos el slip on, no es el full system, me parece. Solamente es la pura punta. De tu brother suena muy bien. ¿A poco no suena genial, señores? Igual y sí me gustaría un poquito de mejor frenada. No es como que lo ideal del mundo, pero sí me gustaría un poquito más. Estas curvas están padres, señor. Vamos a ver qué tal aquí en la curva. Sí, se inclina bastante bien, bastante fácil. Yo creo que en una carretera revirada puedes llevarla muy bien. Y en ciudad también no es algo así como que un motor tan brusco como para no traerlo en ciudad. Como responde a muy bajas revoluciones, es un motor que te sirve mucho aquí en ciudad. Tengo entendido que tampoco se calienta mucho. Entonces, si tú la quieres para la ciudad, andar con estilo, ya sabes, la verdad es que es una muy buena opción. Siempre tener esa potencia para rebasar ayuda bastante. Que en las revoluciones en las que tú quieras te va a responder. Eso es lo genial de las Naked, o por lo general de este tipo de motos, digamos, para la ciudad de alta cilindrada. Bastante estable en curva, Sí, muy buena moto. Igual incluso la suspensión podría ser un poco suave para conducción muy agresiva, pero sin duda para la ciudad, digamos, ya sabes, típicos topecitos como estos. Para hacer una moto, digamos, ya de alta cilindrada es muy cómoda. Me refiero al tipo de configuración de suspensiones. Muchos dicen que esta moto podría ser como una especie de italiana por el estilo, pero digamos que de bajo costo, porque digamos es muy parecida a una Brutale. Es una moto que es bonita, con configuración tipo Trellis. Cuando ven así este tipo de gente, la verdad es que hay que mejor que rebasarlos o alejarse de ellos. En este caso no nos conviene ir tanto atrás, porque como vienen haciendo babosadas, pues no es tan bueno ir atrás de ellos. Si quieres andar rápido aquí en la ciudad, sin problema, Obviamente no es lo mejor para la ciudad, pero es, digamos, de las opciones de alta cilindrada, una de los mejores. No solo por la comodidad, sino por la potencia que nos ofrece y el valor del motor, que eso es muy importante. Genial, podríamos estar todo el día aquí sentados sin ningún problema, Los detalles estéticos, los plásticos son de muy buena calidad. Yo creo que te van a durar prácticamente para siempre. ¿Por qué? Porque la calidad de Suzuki es muy buena. Miren el tipo de direccionales, se ve que son
de alta resistencia, una moto al estilo italiano pero de bajo precio y con la fiabilidad de una japonesa y con los costos de una japonesa. La verdad es que es muy buena opción. Hay gente que a lo mejor y no le gusta la estética, pero bueno, ya eso ya es relativo. Pero lo importante es lo que tenemos, no solamente el motor, sino la suspensión y la confiabilidad que nos da Suzuki. Digamos, a diferencia de algunas italianas que no nos pueden dar esa confiabilidad y esos precios, sin duda es muy buena opción. Algo malo de esta moto es que no tenemos indicador de gasolina. Y bueno, como es una Suzuki, por lo general las Suzukis tienes que apretar el clutch para que prenda, porque aunque esté en neutral no va a prender. Pues ya apretamos el clutch en neutral y ya prende. Me dicen que la moto es bastante cómoda para el pasajero y lo chido es que tiene estas agarraderas, digamos, que ayudan mucho al pasajero, y aparte que es una moto también cómoda para el pasajero. Entonces, si estás buscando una opción potente para la ciudad, esta es muy buena opción. Y luego, si tú le metes un slip-on, definitivamente va a sonar muy bien. Vamos a ver qué tal. Definitivamente este motor suena muy bien con este tipo de escapes. Estamos aquí con Beto Cortés, este es su motocicleta. ¿Qué onda, Beto? Platícanos un poquito más de ella. Tiene la potencia suficiente para salir a carretera, trayectos largos. Yo en general te puedo platicar que me la he llevado a Acapulco. Ajá. Sin ningún problema, he hecho viajes largos y pues la moto sigue siendo cómoda. Ajá. Rendimiento de combustible, también te comento, pues es una moto que pues una carga me ha de dar unos 300 kilómetros. Ah, pues sí rinde bastante. Para 14 litros, 300 kilómetros es muy buena autonomía. Generalmente desempeña muy bien en carretera, o sea, no se me hace una moto cansada. Anda muy bien en la ciudad. Ajá. Puedes pasar entre coches con mucha facilidad, y en carretera o en tramos de autopistas libres, ajá, te puedes entrar muy bien a las curvas. Algo que no te guste de la moto, algo que digas, me gustaría cambiarlo. Tienes unos buenos elementos que te ayudan a frenar, pero podría mejorar la frenada. Exacto, podría ser mucho mejor. ¿Y otra cosa que no te guste? Pues no, fíjate que en general sí se me hace una moto práctica, con buena velocidad, ágil, y pues cuando tienes esto en una motocicleta, pues ya tienes casi todo, ¿no? Has encontrado todo en una moto. Exacto. ¿La recomiendas? Sí, la recomiendo. Pues fíjate que yo llevo unos años ya con la moto y pues la verdad sí, nunca he pensado en cambiarla todavía, hasta ahorita. Pues ya lo tienen, amigos, muy buena moto, recomendable. Si pueden conseguir una de estas o si están pensando en comprarse una de estas, definitivamente es muy buena opción. Pero pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.